Bienvenidos, soy Pedro Nelson Ruiz por Natalia Cabrera, esto es Aquí América y estos son nuestros temas para hoy. Se agudiza la crisis política en Ecuador. Ante la posibilidad de ser destituido por la Asamblea Nacional, el presidente Guillermo Lasso activó la llamada muerte cruzada. ¿Qué implicaciones tiene este mecanismo constitucional? Lo analizamos en minutos. Revuelo político en Colombia. Durante una audiencia pública, el excomandante de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia reiteró ante la justicia transicional los presuntos nexos de los paramilitares con la clase política, empresarial y los militares del país. Revisamos algunas de sus declaraciones. Golpe a la libertad de expresión en Guatemala. Luego de más de 26 años de existencia, el diario El Periódico publicó su última edición. Este medio llegó a su fin luego de que su director fuera encarcelado, sus cuentas fueran congeladas y varios de sus periodistas se vieran obligados a ir al exilio. Tenemos reporte. Nuestra historia principal nos lleva a Ecuador, ya que se agudiza la crisis política. Guillermo Lasso decretó la llamada muerte cruzada, con lo que evitó la posibilidad de llegar a ser destituido por la Asamblea Nacional, que adelantaba un juicio político en su contra. Con esta figura legal se disuelve la Asamblea. Se llaman a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas. Además, durante un periodo máximo de 6 meses, el jefe de Estado podrá gobernar bajo decreto. Para analizar el contexto político que atraviesa el Ecuador, hablamos previamente con Ana María Correa, profesora de Ciencia Política de la Universidad San Francisco de Quito, quien analizó el por qué Lasso decretó la muerte cruzada y si activar esta medida podría interpretarse como una victoria de la oposición. Bueno, en realidad el contexto político de esta semana en Ecuador ha sido el de una semana muy agitada en términos políticos. La situación del presidente Guillermo Lasso estaba, digamos, al borde de la crisis, ¿no es cierto? Ya sea porque iba a ser destituido por la Asamblea o porque si es que no era destituido, de todas maneras tenía una debilidad política muy fuerte como para llevar adelante y concretar las iniciativas y los proyectos de ley que necesitaba para su gobierno, o por esta última vía, esta posibilidad que, digamos, se concretó a través de la muerte cruzada, lo que le da una esperanza de vida cortísima a su gobierno. Entonces, yo creo que, digamos, cualquiera de los escenarios era un escenario complejo para el gobierno. Digamos, es difícil juzgar si es que es una victoria de la oposición, en el sentido de que eh, cualquier gobierno que venga, o si es que el mismo presidente Lasso se quedaba, las circunstancias del Ecuador en los últimos meses son circunstancias muy complejas. Estamos atravesando una crisis de seguridad muy fuerte, una crisis de violencia, una crisis de mafias vinculadas al narcotráfico que están operando y que han ocasionado una violencia nunca antes vista en el país. Además, analizamos si realmente existe en Ecuador una grave crisis política y una conmoción interna como para haber activado la muerte cruzada. A ver, ¿existe una grave crisis de inseguridad? Sí. El juicio político en sí mismo tiene cuestionamientos o tenía cuestionamientos en cuanto a, digamos, la forma en la que estaba planteado. Eh, el recurso de la muerte cruzada que se aplica por primera vez es un recurso constitucional, paradójicamente previsto en la Constitución del 2008, hecha por el gobierno de Rafael Correa, y aprobada por esa mayoría aplastante que tenían en la constituyente del 2008. Eh, y tal y como está planteada, digamos, no requería de más autorización. Yo creo que, digamos, hay interpretaciones que se pueden dar a la situación. Yo creo que, digamos, el juicio político, lo interesante es que abre, digamos, la posibilidad a nuevas elecciones, y en la medida en que el gobierno Lasso estaba bloqueado políticamente, eh, creo que es una salida, digamos, interesante. Yo creo que quienes están cuestionando, digamos, la idea de la grave crisis interna y de qué calificativo se le daba a esa crisis, también es porque tenían
por ejemplo, en la Asamblea unos bloques muy interesantes que no necesariamente se van a volver a repetir en el futuro inmediato, en las elecciones que vamos a tener ahora en 45 días o en un año y medio. Continuamos en Colombia, ya que por 4 jornadas el ex líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, declaró ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Durante las audiencias públicas pidió perdón a las miles de víctimas de estas estructuras criminales. Pero el revuelo político llegó tras los señalamientos que hizo sobre presuntos nexos de los paramilitares con la clase política, económica y las Fuerzas Armadas del país. Luis Muñoz, con los detalles. Esta audiencia. 4 jornadas para la historia de Colombia. El ex líder del temible grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, terminó el martes su comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz. He construido esta manilla con mis manos en los momentos de soledad en la celda, pensando en que cada uno de los puntos de su bordado hacen referencia al dolor, al sufrimiento, al daño que causé a todos ustedes. Quisiera ofrendarlo como un tributo a ustedes y una muestra de mi arrepentimiento y vergüenza. Muchas gracias. La JEP es una justicia restaurativa y transicional, surgida en 2016 tras el acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado de Colombia. Esta justicia juzga a exguerrilleros y militares, pero como cuenta Camilo González Pozo en France 24, Mancuso podría acogerse a esta justicia. Se está considerando un caso especial de Mancuso, en tanto Mancuso pretende demostrar que él era un enlace entre el ejército y los paramilitares para combatir a la guerrilla y para diferentes prácticas criminales. Mancuso habló de la financiación de campañas presidenciales como la del expresidente Álvaro Uribe, de una fosa común en Venezuela, de la llegada de los paramilitares a la capital a petición del exvicepresidente Francisco Santos, de la declaración de objetivo militar por parte de la Policía Secreta colombiana, del actual presidente Gustavo Petro, así como de vínculos con políticos, medios de comunicación y empresas. En los próximos 30 días tendrá que sustentar lo declarado con pruebas. De ser acogido en la JEP, Salvatore Mancuso, que espera ser deportado tras cumplir una condena de 16 años en Estados Unidos, podría llegar al país con la libertad condicional. Argentina experimenta una inflación anual superior al 108% y tiene niveles de pobreza que se acercan al 40%. Sus habitantes enfrentan las dificultades económicas que hacen muy difícil planificar y sostener a sus familias. Los ingresos en general pierden frente al aumento de los precios. Para saber cómo se vive la situación en el país sudamericano, nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, nos envió este informe. Manifestaciones como esta son habituales en la capital argentina. En esta ocasión fueron miles de personas de organizaciones que representan a sectores de bajos ingresos, con empleos precarios o que se sostienen con ayuda estatal, que consideran insuficiente. No alcanza. Si bien a mí tampoco me alcanza, yo pago un alquiler y yo creo que ninguno de los compañeros que están acá tampoco les alcanza a ellos porque tienen hijos, tienen 4, 5, 6 chicos cada uno y no les alcanza. El economista Guido Sack explica que en un país con casi 40% de pobreza y precios que aumentaron más de 108% en los últimos 12 meses, la alta inflación no impacta igual en toda la sociedad. Esto se ve claramente en el mercado laboral entre el segmento informal y el segmento formal. El segmento formal, que en general tienen un salario promedio más elevado, es un segmento que mal sigue a la inflación y no tiene tanta pérdida de poder adquisitivo. El sector informal tiene una pérdida de poder adquisitivo muy significativa. Sin embargo, el empleo en el sector informal es el que más ha crecido, segmento del que forma parte Pablo Julián Romero. Con algo de ayuda, Pablo comenzó un emprendimiento de producción y venta de empanadas. Él es un ejemplo de lo que le ha ocurrido a muchos. Pasó del empleo formal y la seguridad económica a la informalidad laboral y a vivir con lo justo. Del 2015 a esta parte, que son 8 años, yo fui como la pendiente fue para abajo. Nunca fue para así, que podría haber sido y así, no, siempre fue linealmente para abajo. En mi caso hablo, ¿eh? Pablo tiene mucha expectativa de que el negocio de las empanadas le permita salir adelante. Y trata de no pensar en la inestabilidad económica del país y la amenaza que representa para proyectos como el suyo.
En un duro golpe contra la libertad de prensa, el diario El Periódico, que funcionó por cerca de 26 años en Guatemala, emitió su última edición. Este medio impreso cerró su producción debido a la falta de ingresos, luego de que la justicia les congelara las cuentas por el proceso judicial en contra de su director, José Rubén Zamora. Él es acusado por presunto lavado de activos y tráfico de influencias. Andrés Suárez Jaramillo, corresponsal de France 24 para Centroamérica, tiene los detalles. Con un Hasta Siempre, El Periódico, un prestigioso diario de Guatemala, ganador del Premio Rey de España en 2021 al medio más destacado de Iberoamérica, se despidió de sus lectores tras 26 años de existencia. El ocaso del periódico se atribuye a una persecución judicial orquestada por el gobierno del presidente Alejandro Yamatei, de acuerdo con organismos que defienden la libertad de expresión y los derechos civiles. Varios hechos son en los que se basan. El primero es que el fundador del periódico, José Rubén Zamora, se encuentra preso desde hace 10 meses. Otros de sus periodistas y columnistas están siendo investigados por la Fiscalía y algunos otros han decidido decantarse por la vía del exilio. Si bien el periódico publicó al menos 144 investigaciones de corrupción que empañan al actual gobierno, de acuerdo con analistas de prensa, hubo una publicación en específico que habría colmado la paciencia del Ejecutivo. Se trata de una columna de sátira al estilo de fábula en la que se infiere que el presidente Yamatei habría saqueado al país para regalárselo a su compañero sentimental. Contados días después, el 29 de julio de 2022, José Rubén Zamora fue detenido en un extenso operativo policial, cual si fuera un temido narcotraficante. Sus cuentas bancarias fueron congeladas. Comenzó la crisis del periódico y le bastó 10 meses para cerrar por completo. La Fiscalía Especial contra la Impunidad asegura que el proceso contra Zamora es en su calidad de empresario, más no de periodista. Sin embargo, organismos internacionales denuncian que es un caso lleno de irregularidades que asesta un duro golpe al ejercicio del periodismo en Centroamérica, mientras que voces más disidentes dicen que este es un reflejo de que en Guatemala opera una dictadura disfrazada de democracia. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Aquí América. Pueden enviarnos sus comentarios en redes sociales a la dirección que ven en su pantalla. En la producción estuvo Jennifer Guevara y pueden ver esta emisión y las anteriores en nuestra página web france24.com.